Juárez y la Biblia, capítulo 11. La Biblia en el triunfo de la República, 1867-1868. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Segunda carta a los Corintios 2:14, versión Reina Valera 1960. Caiga el pueblo mexicano de rodillas a Dios, que se ha dignado coronar nuestras armas con el triunfo. Estas son las palabras del discurso que dio el presidente don Benito Juárez en el balcón presidencial del Palacio Nacional, cuando llegó triunfante a la capital el 15 de mayo de 1867. Esta declaración revela que el benemérito le daba la victoria final a Dios de toda justicia, al Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y antes de seguir con este memorable mensaje, recordemos cómo fue la derrota del imperio de Maximiliano y el triunfo esperado por todos los verdaderos mexicanos. Unos meses antes de que se hiciera su entrada triunfal de don Benito Juárez a la capital, en el capítulo anterior recordábamos a Maximiliano viniéndosele el mundo encima, y este principió el fin del imperio. Tiene su punto de partida en el momento en el que el benemérito de la patria decide abandonar Chihuahua el 7 de diciembre de 1866. En compañía de sus ministros, tuvo la necesidad de hacer una caminata de casi 19 días para llegar a Durango, en donde permaneció hasta el 20 de enero. Y desde ahí dirigió las batallas de sus escuadrones. Enviaba cartas a pueblos que todavía permanecían en pie a pesar de haber sido sacrificados por los invasores, y sobre todo animando a cada general junto con sus soldados. Luego viajó a Zacatecas, estableciendo ahí su gobierno el 22 de enero de 1867. En esos días, las fuerzas del ejército conservador, comandados por el general Miramón, llegaron de sorpresa a la capital de Zacatecas. El general liberal Mariano Escobedo no se encontraba en esos momentos con el presidente Juárez, pues estaba en San Luis Potosí. De manera que Miramón quiso aprisionar al señor Juárez, pero este escapó milagrosamente. Un ayudante de don Benito Juárez escondió al presidente en su casa, e inmediatamente el chofer de la carroza presidencial la enganchó a unos caballos y la hizo correr hacia Jerez, Zacatecas. Miramón pensaba que ahí iba el presidente y salió en su persecución. Cuando la alcanzó, se dio cuenta de su error y dio media vuelta. Por lo tanto, ya no pudo hacer nada porque empezaron a llegar a Zacatecas refuerzos del ejército juarista. Luego Miramón fue alcanzado por los ejércitos de Escobedo y fueron derrotados en San Jacinto cerca de Aguascalientes. Miramón entonces, junto con el general Severo Castillo, se dirigieron a Querétaro. La primera congregación evangélica. Mientras tanto, ¿qué sucedía en la capital? Hay dos temas interesantes de recordar. En primer lugar, el surgimiento de la primera congregación evangélica, productos de la cautivante influencia de la palabra de Dios en los corazones. Veamos algunos casos. Recordemos que cuando Maximiliano llegó a México, junto a él habían llegado varios capellanes. Uno de ellos era de fe protestante y fue instalado en la Ciudad de México. Este tenía una Biblia francesa que fue determinante para fundar la primera congregación cristiana evangélica. Veamos cómo sucedió. Quizás todo empezó con un varón llamado Sóstenes Juárez, probablemente pariente del presidente Benito Juárez, quien nació en San Sebastián, cerca de Nopala, estado de Hidalgo. Era un hombre de gran cultura, ingresó a la masonería y luego se alistó en el ejército liberal, donde llegó a tener el grado de mayor. Al irse el gobierno de Juárez, al destierro de la llegada de Maximiliano, Sóstenes Juárez quedó en la capital con la gran esperanza del regreso del benemérito. Un día hubo un incendio en una propiedad de un tal señor Carvajal, y unos soldados franceses, al procurar ayudar a apagar el incendio, murieron.
cuando los llevaban a enterrar, que era el 5 de mayo de 1864, entre los testigos de ese cortejo fúnebre estaba Sóstenes Juárez, y este empezó a gritar: ¡mueran los franceses! Esto causó que lo apresaran y lo sentenciaron a 5 años de prisión. Ahí en la cárcel llegó a ser resguardado precisamente por el capellán protestante que había llegado con Maximiliano. Este guardia le obsequió una Biblia en francés. Sóstenes Juárez sabía poco francés. Fue así que el capellán europeo le enseñó a aprender el idioma, teniendo como base las sagradas escrituras francesas. Además de aprender esa nueva lengua, se empezó a empapar de las doctrinas evangélicas que le comunicaba su nuevo maestro. El testimonio impresionante de lo que la Biblia estaba haciendo en el corazón de Sóstenes Juárez se describe de la siguiente manera: el libro lo acepté cortésmente sin imaginarme, ni soñar siquiera lo que habría de llegar a ser para mí, a pesar de que pocos libros había recibido hasta entonces con tanto gusto. Comencé a hojear solamente por pasar el tiempo, sin propósito alguno, pero pronto principié a tomarle interés, encontrándole algunos pasajes interesantes. Finalmente llegué a leer sin saltarme, desde el Génesis hasta la Revelación, y a tomar gusto por meditar algunos versículos. En suma, la obra me interesó sobremanera y ya no podía prescindir de su lectura. Noté claramente que había encontrado lo que necesitaba. Yo estaba muy contento con el libro que había caído en mis manos, pero frecuentemente me asaltaba el temor de poder perderlo. Muchas veces llegué a pensar, en el momento en que mi guardia me quería hablar, era para pedir la devolución de su libro. Yo que había anhelado la libertad de acción para mi país, ahora anhelaba la libertad de espíritu para mis compatriotas que se hallaban bajo el yugo de Roma. Veía patentemente que la lectura de este pequeño libro habría de libertarles de la tiranía romanista. Júzguese mi enorme sorpresa cuando él, mirándome cara a cara y sin desviar la vista, me contestó: este libro es suyo, con mucho gusto se lo regalo y espero que pueda traer muchas bendiciones para usted. Le agradecí la acción ardientemente y cuando volví a mi aposento me creía el hombre más dichoso. Ahora sí estaba asegurada la posesión del libro querido y fiel, mi fiel compañero de prisión. Me puse con gran ahínco a leer y releerlo, tratando de aprenderlo. Ya era mío. Resolví que cuando saliera de mi cárcel política trataría de salvar a mis paisanos todos, a mi querido pueblo mexicano, de la cárcel religiosa en que se hallaba arrojado. En cuanto me viera libre, iría a mostrarles mi libro y habría de extender en cuanto pudiera sus preciosas enseñanzas. Cuando estuvo libre, Sóstenes Juárez decidió abrir un centro de predicación, el primero que nació en la capital. Cuando se celebró el primer servicio cristiano en el Distrito Federal, la dirección donde se llevó a cabo fue en el local de la calle de San José, número 12, el cual era un salón de 2 pisos, siendo precisamente del segundo nivel donde se reunían. Unas cajas sostenían las tablas donde se sentaban quienes llegaban invitados por medio de las tarjetas que repartía Sóstenes Juárez. Los cultos se celebraban los martes y domingos y el orden del servicio era la oración, lectura de la Biblia y la meditación de las Escrituras. Pasarían unos 3 años para que introdujeran a la liturgia un himno traído por un misionero. Desde 1865, estos servicios se celebraron y mucha gente creyó al Evangelio. Es probable que a estos cultos se unieran algunos de los llamados padres constitucionalistas, pues además tenían permiso del emperador Maximiliano para congregarse y se reunían en alguna casa particular. Precisamente, a fines del mismo año, 3 de estos varones religiosos fueron a Nueva York a buscar ayuda de la iglesia episcopal. Al año siguiente, fue una persona a observar y vio que en la congregación de Sóstenes Juárez se reunía una gran cantidad de personajes, solo que tardarían 3 años para mandar una ayuda. La desgracia del emperador. El segundo tema que acontecía en la capital era que Maximiliano,
al tener noticias de la derrota de su general Miramón en San Jacinto, consultó a su ministro don Teodoro Lares sobre lo que era necesario hacer debido al desastre de sus principales ejércitos. Su consejero le dijo que para evitar una masacre en la capital, se fuera a Querétaro para poder defenderse, y Maximiliano, sin visión política, aceptó. El 19 de febrero de 1867 llegaron a Querétaro, donde le esperaban sus generales. Al pasar las semanas, los ejércitos juaristas rodearon la ciudad. El hambre empezó a hacer sus efectos. Los generales Escobedo y Corona no dejaban salir ni entrar a nadie, y se llevaron a cabo sangrientos encuentros. Fue así que el 15 de mayo del mismo año cayeron los ejércitos del emperador y fue apresado Maximiliano en el convento de los capuchinos. Ya en prisión, un consejo de guerra condenó al sulpicio a Maximiliano y a sus generales Miramón y Mejía. Cuando esto sucedía, mucha gente le suplicó a Juárez por la vida de Maximiliano. Una princesa llamada Slam Slam de rodillas le imploró la salvación del archiduque, pero Juárez le expresó: «Señora, me causa verdadero dolor al verle a usted de rodillas, mas aunque todos los reyes y todas las reinas estuvieran en vuestro lugar, no podría perdonarle la vida. No soy yo quien se la quita, son el pueblo y la ley los que piden su muerte. Y si no hiciere la voluntad del pueblo, entonces éste le quitaría la vida a él y aún perdería la mía también». Y así el 19 de junio, a las 6 de la mañana, fueron fusilados Maximiliano, Miramón y Mejía. La patria era primero, y ésta sabe castigar a los traidores e intrusos que hicieron tantas desgracias con los mexicanos. La entrada triunfal. Don Benito Juárez entró triunfante a la capital de México el 15 de julio de 1867. 4 años el benemérito de las Américas había andado errante por varias ciudades, pero ahora regresaba cubierto de gloria. Al llegar a Palacio Nacional, el general Porfirio Díaz, rodeado de su Estado Mayor, le entregó una bandera nacional que el propio presidente izó en el mástil central de la Plaza de la Constitución, como señal del triunfo final. Todo el pueblo gritaba de júbilo y alegría por la derrota de los invasores y el éxito de don Benito Juárez. Luego empezó su discurso, del cual ya vimos al principio de este capítulo cómo expresa su confianza en Dios. Este mensaje decía: «Caiga el pueblo mexicano de rodillas ante Dios, que se ha dignado coronar nuestras armas con el triunfo. Maximiliano de Habsburgo, a quien nada debíamos ni en bien ni en mal, y que solo conocía nuestra patria por la geografía, vino aquí a sembrar el desorden y a desencadenar el crimen. La historia nos dice que su ascendiente Carlos V de Alemania y I de España quemó a mi primogenitor Cuauhtémoc, convirtiendo en delito su amor a la patria. Cuando Polonia se rebelaba contra el tirano, se venera la llamada justicia de Rusia, mientras se pretende negar a México el derecho de castigar a los encargados de maniatarlo y degollarlo. En el caso de Polonia, toda Europa se inclina ante el César, aunque viole los más sagrados derechos de los hombres. Pero si el primer magistrado de una república de América castiga a un príncipe extranjero por haber atentado contra la vida nacional de todo un pueblo, al que degüelle sin compasión, debe ser tenido como excomulgado y es maldecido allá en la vieja Europa, por la parentela real e imperial del delincuente. Llegó el momento de poner de manifiesto que la justicia social que la República Mexicana ha ejercido respecto a los reos de Querétaro no es de las que tienen dos medidas. Una sola es la aplicación, la que Dios ha señalado a los poderes constituidos de la nación mexicana. Compatriotas, la defensa de vuestro primer magistrado es la defensa de la patria, la defensa de México, y la defensa de México es la del mundo de Washington, de Hidalgo, de Arteaga, de Bolívar, de San Martín y de los 1000 héroes que dieron patria, libertad e independencia a los americanos. Y con las palabras inmortales que quedaron en la mente y corazón de la humanidad, lanzó un manifiesto diciendo: que el pueblo y el gobierno respeten el derecho de todos,
Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Don Benito Juárez García fue más que vencedor por esperar en la justicia divina.